Bueno, esta vez con este ejercicio vamos a calcular el pH de una solución amortiguadora al inicio y luego de agregarle una pequeña cantidad de ácido y de una base fuerte. Entonces, primero tenemos la solución amortiguadora como tal. ¿Okay? Vamos a buscar la concentración en nitrógeno H+, y el pH. Cuya concentración en ácido débil, que es el ácido dicloroacético, es de 0,2 mol por litro. ¿Okay? Y también tenemos la concentración de la base conjugada, que es el dicloroacetato de sodio en este caso, a una concentración de 0,10, vamos a decir 0,1 mol por litro. Tenemos la Ka de este ácido débil, que es 5.5 por 10 a la menos 2. ¿Okay? Primero vamos a calcular el pH de esa disolución amortiguada. Después calcularemos el pH al agregar una solución de KOH a una concentración de 0.025 mol por litro. Y después calcularemos el pH al agregar una solución ácida de HCl 0.025 mol por litro. Entonces, otro punto bien importante, aquí tenemos que en una solución amortiguadora que contiene un ácido débil y su base conjugada, estas disoluciones pueden resistir a cambios de pH cuando se le agrega pequeñas cantidades de ácido o base fuerte. Y para el cálculo del pH se utiliza la ecuación de Anderson-Hasselbalch, ¿okay? Donde el pH es igual a pK más logaritmo de la base conjugada sobre el ácido débil. Les recuerdo que si tienen una base débil y su ácido conjugado, sería todo al revés. Tendríamos aquí el pOH en lugar del pH. En lugar de la pK tendríamos el pKb, más logaritmo, eso queda igual. Y aquí arriba no tendríamos la base conjugada, sino que el ácido conjugado. Y abajo, en lugar de tener el ácido débil, teníamos la base débil. Entonces, aquí tenemos los datos generales. Sabemos que la Ka del ácido dicloroacético es de 5.5 por 10 a la menos 2. ¿No? Está en las instrucciones anteriores. Y si queremos calcular pKa, pues calculamos menos logaritmo de este valor. Y tenemos pues un valor de 1.26 de pK. Entonces viene la parte de cálculo utilizando la ecuación de Anderson. Aquí tengo la concentración del ácido débil, la concentración de la base conjugada. Solamente vamos a reemplazar en la ecuación todos estos datos. La pK es 1.26, lo calculamos anteriormente. Logaritmo de la base conjugada es 0,100. Sobre la concentración de ácido débil es 0,200. Hacemos el cálculo y encontramos un pH de 0.96. ¿Okay? O sea, una concentración en protones, aquí tenemos 10 a la menos 0,96, o sea, 1.1 por 10 a la menos 1 mol por litro de protones. Ok, ¿qué pasa al agregar una pequeña cantidad de base fuerte, KOH en este caso, a una concentración de 0.025 mol por litro? Ahora, primero tenemos que entender que como es una base fuerte que se la agrega, así que la pareja ácido-base de la solución amortiguadora es el ácido que va a reaccionar. Recuerden que esta reacción es ácido-base. Entonces, el HMO- de KOH reaccionará con el ácido de la solución amortiguadora para formar ¿qué? Más base conjugada, el acetato, y formar de manera simultánea agua. Entonces podemos darnos cuenta que si teníamos anteriormente una concentración inicial de ácido de 0,200, aquí se va a consumir pues la cantidad de base que se agregó, sea 0.025. Por eso que se resta a estos 0,200 mol por litro 0.025. O sea, tenemos una cantidad total ahora de ácido de 0.175. Al contrario, la base conjugada, que tenía una concentración inicial de 0,100 mol por litro, se va sumando esta nueva cantidad que se formó, ¿eh?
0.025 y por lo tanto tenemos una concentración inicial de 0.125. Y vamos a utilizar estos datos en la nueva ecuación de Anderson. Entonces tenemos el pH, la pK, que no cambia, más la concentración de base conjugada, aquí aumentó esta concentración, la nueva concentración de ácido débil, aquí bajó, y por lo tanto, pues obviamente se ve afectado el pH final. De 0.96 pasamos a 1.11. El pH aumenta ligeramente. ¿Y qué pasa si agregamos una pequeña cantidad de ácido fuerte? Aquí es el contrario, obviamente. Si se agrega un ácido fuerte, es la base de la solución amortiguadora que va a reaccionar, ¿okay? Para formar ¿qué? Más ácido. ¿Okay? La base de la solución amortiguadora reacciona con protones para formar más ácido. Y aquí tenemos el proceso totalmente inverso. O sea que la cantidad de base va a disminuir, ¿okay? Porque está consumida por la adición de protones, donde 0,100 aquí se resta la cantidad de protones que se agregó, 0.025. O sea, tenemos una cantidad así que final de 0.075 mol por litro de base, en este caso base conjugada. Y el ácido, él aumenta, ¿eh? De 0.200 se va agregando esta cantidad que se formó de 0.025. Cantidad final total de 0.225. Se reemplazan estos datos en la misma ecuación que anteriormente, ¿ok? Y cuando calculamos encontramos un pH de 0.78. Por lo tanto, el pH disminuye ligeramente. Recuerdo que con el ácido dicloroacético solo teníamos un pH de 0.96. Ok, entonces aquí pues tenemos un cuadro resumen de todo. Si tenemos la solución amortiguadora inicial sin agregar ácido y base fuerte, tenemos un pH de 0.96. Okay, agregando una pequeña cantidad de KOH de tal manera que esta base representa una concentración de 0.025 mol por litro, pasamos a 1.11, o sea que el pH aumenta, y al agregar una pequeña cantidad de ácido fuerte, aquí este pH disminuye a 0.78. ¿Cuáles son los errores que pueden hacer? No ajustar concentraciones después de agregar ácido o base. ¿Okay? Usar mal la fórmula logarítmica, como siempre. O olvidar convertir Ka a pK. Okay, entonces, siempre recordarse de recalcular los moles antes de utilizar la ecuación de Anderson. Recuérdese que el logaritmo es base sobre ácido, okay, o base sobre ácido en el caso de un ácido débil, ¿no? Si no sería el contrario. Y utilizar correctamente pK igual a menos logaritmo de la Ka.